Tiene Adrián Martí desde Veracruz. Mire, las inundaciones del siglo, de acuerdo a lo que menciona este informe, serán las inundaciones del año. Una mirada simplemente apocalíptica. No se podría encontrar otra palabra para poder definir pues todos los detalles que da este informe. Juan María Naveja, ¿cómo lo ves tú? Bienvenido. Hola, mi querida Magda, un saludo para la audiencia de Mega Noticias TVC. Lo veo más dramático porque quienes ya vamos de salida, nos preocupa lo que pasa con nuestros nietos, Magda. Tú apenas estás en la etapa de hijos, pero quienes ya estamos viendo nietos, nos preocupa lo que está pasando con el mundo. Te doy 3 temas. Mira, la semana pasada el presidente Joe Biden determinó que en Estados Unidos 2030 es el límite para el uso de vehículos con combustibles fósiles como los de ahora. Así es. A partir de 2030 serán solamente vehículos híbridos o eléctricos. Esa ya es una determinación en el presidente de Estados Unidos. Punto número 2. Hemos subido las temperaturas en más de 1 grado centígrado, Magda, porque a veces decimos, no, es el mismo calor, nomás que se nos olvida. Es la misma lluvia, nada más que se nos olvida, pero quienes van midiendo lo que está pasando en cada uno de estos fenómenos nos están advirtiendo cosas como esta, Magda, que si llegásemos a 3 grados centígrados, el casquete polar ártico se vendría abajo completamente. Híjole, es decir, se deshace completamente el casquete polar ártico. Y tercero, mira la esperanza que tenemos. Hoy vemos a muchos jóvenes que, por ejemplo, buscan tener ropa que sea acorde, que sea producida sin que se llegue al uso de recursos naturales. Tenemos jóvenes que están cuidando más los ecosistemas, pero también tenemos en México, lamentablemente, gobiernos, y aquí voy a decir de todas las procedencias, y inclusive, y es más, sobre todo el Partido Verde, que tendría que ser el ecologista, que no tienen ningún programa con respecto a todo esto. Magda, ¿qué podemos decir cuando estamos buscando aprovechar el combustóleo, que es de lo más contaminante que existe, y estamos cerrándole la puerta a la producción de energías renovables, como se estaba logrando con la producción de energía en pequeña escala? Si tú quieres, son pequeños esfuerzos, pero es lo que necesitamos, eso que estaban diciendo ustedes ahorita, esos pequeños esfuerzos que pueden transformar un gran país, solamente así, cuidando dónde tiramos la basura, cómo la tiramos, con la separación, con el cuidado del agua, con el cuidado de los recursos que hoy todavía tenemos, mi querida Magda. Y que sabes qué, Juan María, verdaderamente el cambio, y retomando este ejemplo de Estados Unidos, verdaderamente el cambio también se da con una administración y otra, y que eso sin duda tiene mucho que ver con el papel de nuestros gobernantes. Y déjame tomarlo como ejemplo porque podríamos voltear a ver lo que pasó hace un par de años con Donald Trump y esta situación negacionista que tenía acerca del cambio climático, que llevó inclusive a Estados Unidos a salirse de ese acuerdo de París. Seguramente lo recordarás muy bien porque tú conoces perfectamente estos temas internacionales. Llega Joe Biden, cambia esta política energética y sin duda da un vuelco que se termina sumando a una agenda, si me permites decirlo así, que tendría que ser trilateral, Juan María, porque estamos hablando de sus 2 principales socios comerciales, México y Canadá. Aquí la pregunta es, Estados Unidos y Canadá, me queda perfectamente bien claro que saben cuál es el rumbo para la descarbonización del planeta. ¿Qué es lo que va a pasar directamente con México en este tenor? ¿Qué papel vamos a jugar ahí? Mira, ustedes han venido tratando a lo largo del día todos estos pequeños, grandes detalles, la falta de programas gubernamentales. Vamos al mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mundo cuando China era el gran contaminador en el mundo y ahora empieza a tener una responsabilidad frente a todo esto? El mundo tuvo una reunión en Kioto, Japón, en donde salió un protocolo que afortunadamente el presidente Obama fue apoyando y que se convirtió en el Acuerdo de París. Como dices tú, Magda, lamentablemente con la llegada del presidente Trump se echó para atrás hasta ahora que llega Joe Biden y revalida el compromiso de Estados Unidos con el Acuerdo de París, al cual México está inscrito.
Y por cierto, si estamos pensando que el tiempo es mucho, ya no queda mucho tiempo para que en 2030, 2035 tengamos que refrendar aquellos compromisos que hemos firmado como país. Y te pongo un dato que parecerá anecdótico, lo que ocurrió con el Amazonas. Recordarás, para que veas cómo los populistas y estos arbitrarios que llegan a gobernar no tienen una conciencia de lo que pasa en el mundo. Recordarás lo que se advirtió de que estaba pasando con la deforestación y la destrucción del Amazonas y las implicaciones para todo el mundo, porque estamos hablando de la selva y del río más grande del mundo. Y Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, dijo que ese era asunto de Brasil, que nada más a ellos les importaba. Ni siquiera sus vecinos le importaron al presidente brasileño. Todos este tipo de detalles te lo voy a platicar con una anécdota de una película que no sé si viste, una película de Jim Carrey, que recordarás que mueve la luna por acercársela a la esposa y que al día siguiente provoca un tsunami, provoca una bola de cuestiones que son naturales cuando no tenemos esa responsabilidad de que hay grandes recursos que la naturaleza nos ha regalado, pero que tenemos que cuidarlos para no afectar a los demás. Así de grave es lo que tenemos hoy en manos. Y lo que estabas platicando hace un momento del artículo de Pascal Beltrán del Río es una realidad, Magda. Mientras no tengamos una conciencia de que este planeta es una extensión de nuestra casa, pues entonces vamos a estar arruinando lo que hoy tenemos y lo vamos a lamentar en muy poco tiempo, mi querida Magda. Se supone que este año, Juan María, los países tienen que presentar las contribuciones determinadas a nivel nacional, digamos en lo interno, actualizadas del marco de este acuerdo, vaya, de París. ¿Cómo vamos a llegar a ese día? ¿Realmente qué avances vamos a presentar entonces en la materia en torno al combate climático? Pues no vayas lejos, tendremos que decir que se está construyendo una refinería que va a procesar uno de los petróleos más pesados del mundo, que es lo que produce México, que en la Comisión Federal de Electricidad se tomó la decisión de utilizar el combustóleo en lugar de continuar con un proceso de uso de energías renovables, que Petróleos Mexicanos, en ese afán de mantener con vida a un muerto, porque ya hasta huele mal, que estamos buscando a como dé lugar que la empresa de petróleos de México, en lugar de renovarse, de actualizarse, porque podría ser una de las empresas más modernas del mundo, Magda. No necesariamente hay que seguir con lo que se ha venido haciendo en los últimos 100 años. Hay que pensar en lo que realmente tenemos enfrente, lo que tenemos al futuro, qué es lo que están haciendo, por ejemplo, el mayor productor de petróleo con una combinación de energías renovables, que es Noruega. Sigues produciendo petróleo, pero te vas actualizando y vas teniendo una de las empresas más exitosas que existen en el mundo. Hay que poner los ojos en ese tipo de organizaciones, Magda, porque, por ejemplo, Noruega, con esta empresa que te estoy comentando, no solamente actualizaron todos sus procedimientos, sino que incluso la llevaron al mercado de valores. Imagínate lo que representa una empresa que le genera una gran cantidad de divisas al mundo. Y pues mira, hay que aterrizarlo a lo que están diciendo ustedes, a las cosas muy pequeñas. ¿Qué cuidado estamos teniendo con los ríos? Realmente las presas, con el Juan impacto María, que están teniendo... Es que es un asunto integral. Mira, de verdad, podríamos centrarnos en esta política que tantas críticas ha levantado en la opinión pública. Pero, y mira, lo acabas de decir y me parece que le pones el dedo en la llaga, ¿no? A ver, ¿qué pasa con los ríos? ¿Cuántos ríos no tenemos ya muertos por la contaminación? No me voy lejos, te puedo hablar del río Lerma, ¿no? ¿Qué me dices del tratamiento de residuos sólidos? ¿Cuántos estados verdaderamente separan la basura? Y el esfuerzo que hacen los ciudadanos de pronto en llegar y hacer esa separación de basura, pues termina realmente viéndose muy lejos ese esfuerzo cuando llega el camión de la basura a recolectarla y terminan aventándola tal cual, ¿no? Entonces no hay esa separación de residuos sólidos y verdaderamente tampoco hay una inversión para poder mejorar estas políticas públicas en torno al cuidado del medio ambiente. Y podría cerrar retomando una frase que mencionaba al inicio de este espacio, Juan María, diciendo que verdaderamente, a ver, los datos no cambian al mundo, ¿eh?
son aterradores. Lo que nos acaba de presentar la ONU sí es un dato aterrador, es un dato que debería de abrirnos el panorama y que debería de llevarnos también a la reflexión. Pero también aquí es un asunto, por una parte, de voluntad política y por la otra, de disposición ciudadana. Si no empezamos a hacer algo en lo individual, Juan María, pues literalmente nos estamos amolando al mundo. ¿Qué te parece si de cierre nos peleamos tú y yo? Lo que ustedes los mexiquenses comienzan haciendo con el río Lerma. Y no estoy hablando de Magda, por supuesto. Lo que hace en ese trayecto que empieza en el Estado de México, que pasa luego por estados como Michoacán, en donde hay una entrada de todo tipo de basura, de excesos, de remanentes que van a dar al río. Y luego llegan a Jalisco, en donde estoy yo, en donde hacemos lo propio, también residuos industriales, residuos de toda naturaleza, y todo esto va llegando hasta la zona de Guadalajara, hasta la zona del lago de Chapala. Esto es lo que no hemos cuidado, la responsabilidad, la corresponsabilidad. Y fíjate, el Lerma pasa por 5 estados de la República. Sí, y caray. ninguno, Magda, ninguno tiene una responsabilidad de cuidar este afluente. Mira que tú y yo nos podríamos aventar un programa entero hablando del río Lerma porque es un asunto en donde involucra municipios, involucra estados, involucra ciudadanía. En fin, mi querido Juan María, te mando un abrazo enorme y bueno, pues a poner manos a la obra en lo que respecta en lo individual. Te veo mañana. Qué buen tema, mi querida Magda. Felicidades, un abrazo. Un abrazo fuerte para ti, Juan María Naveja. Nosotros hacemos un corte, volvemos con más.